Bueno, vamos a comenzar. El doctor Ernesto Martínez me castigó con este tema, bastante complicado, frente a la evidencia científica que tenemos en nuestras guías de práctica clínica y la realidad que tenemos en nuestro país. Entonces, bueno, estos son mis conflictos de interés. Y esta es la agenda que vamos a llevar. Inicialmente vamos a hablar un poco de la historia de las guías de práctica clínica en Colombia, la evidencia científica que tenemos actualmente a favor de los esquemas preferidos y de los esquemas alternativos que quedaron en la nueva guía, un poco del análisis económico que se hizo en las guías de práctica clínica, la realidad del mercado en Colombia versus Latinoamérica, la expectativa versus la realidad frente a la implementación de las nuevas guías y hablamos un poco de conclusiones, que sería tal vez una parte para discutir entre todos. Entonces, vamos a mirar el tema de historia. Esta fue la primera guía que tuvimos en Colombia. El doctor William Lenis la debe recordar muy bien. El librito que cargábamos en ese entonces ni siquiera pues estaban digitales, ya ahora las conseguimos de forma digital. Y el primer tratamiento en Colombia para el año 2006 era el esquema preferido de la mibudina, sidobudina, efavirenz, y los alternativos eran también con efavirenz, pero con unos análogos nucleósidos distintos. Y el segundo esquema, o el esquema alternativo también, si no podíamos utilizar los anteriores, era nevirapina, lamivudina, sidobudina. Imagínense, pues para la gente nueva, lo que teníamos que hacer en el año 2006. Un poco de historia entonces es que en junio del 2006 se lanza la primera guía colombiana para manejar el VIH. En julio del 2008 llega por primera vez un inhibidor de integrasa a Colombia, que fue raltegravir. En octubre del 2011 se implementa la cuenta de alto costo, la obligatoriedad de hacer el reporte de estas 200 variables que tenemos que hacer todos los años, viene desde hace más de 10 años. En noviembre del 2014 se actualizan esas guías de práctica clínica, o sea, 8 años después. En marzo del 2015 es lanzado dolutegravir en Colombia. En mayo del 2016, abacavir, lamivudina, dolutegravir, como lo conocemos, Triumec. En julio del 2017 es lanzado el vitegravir. En junio del 2021, doravirina. Y en agosto del 2021 es lanzada la nueva guía de práctica clínica que conocemos. O sea, del anterior del 2014 al 2021 fueron 7 años y de la del 2006 al 2014 fueron 8. Ojalá que esta del 2021 a la siguiente no sea 7 años, sino realmente sean los 2 años que se supone que se deben hacer. Y finalmente, en septiembre del 2021 se lanzó Biktarvy en nuestro país. Entonces, las guías del 2014 dejaron, el cambio fue dejar abacavir, lamivudina con tenofovir, entricitabina con cualquiera de estas otras 4 opciones, efavirenz, atazanavir, ritonavir, darunavir, ritonavir y ralti. Y como esquema alternativo quedó la lamivudina, sidobudina, mezclada o combinada con nevirapina, lopinavir, ritonavir o fosartanavir, ritonavir. Eso era lo que teníamos hasta julio del año pasado. Pero es interesante ver qué sucede desde el 2008, que llega un inhibidor de integrasa a nuestro país, hasta el 2018, o sea, 10 años de tener raltegravir en el país. Y miren lo que dice la cuenta de alto costo a 31 de enero del 2018. Que dentro de las personas que están usando algún medicamento antirretroviral, solamente el 1.7% está utilizando raltegravir, 10 años después de haber lanzado raltegravir en nuestro país. Y dentro de los pacientes que están iniciando, dentro de la población incidente, igual, solamente el 1.8% están iniciando con raltegravir, ¿sí? ¿Qué sucede entonces ahora con las guías lanzadas en agosto del año pasado? Esta guía de práctica clínica que se lanzó el 31 de agosto nos deja como esquemas preferidos dolutegravir combinado con tenofovir, entricitabina, o con tenofovir, alafenamida, entricitabina, o con abacavir, lamivudina, o con lamivudina únicamente. Primera vez que tenemos una biterapia, digamos, en nuestro país. Y dentro de los esquemas alternativos nos dejó a raltegravir combinado con abacavir, lamivudina, con tenofovir, disoproxil, fumarato, entricitabina, o con tenofovir, alafenamida, entricitabina.
También nos deja la combinación STR del Vitegravir, Cobicistat, tenofovir, alafenamida y entricitabina. Esa es la recomendación 12 de la guía, pero en la recomendación 13 dice que cuando estén disponibles en nuestro país, queda Biktarvy, que es Vitegravir, tenofovir, alafenamida, entricitabina, dentro de los esquemas preferidos, y doravirina, lamivudina, tenofovir, disoproxil, fumarato dentro de los regímenes alternativos. Entonces vamos a ver por qué se toma esa decisión y qué evidencia científica tenemos a favor de estos esquemas que fueron preferidos. Recordar entonces que los esquemas preferidos no son solamente la combinación de dolutegravir que les mencioné, sino adicional el vitegravir, tenofovir, alafenamida y entricitabina. Entonces, el primero de los estudios es, perdón, un segundo, quito esta pantalla. El primero de los estudios es el estudio Single. Este es el diseño que se hizo, comparaba a Vacavir, lamivudina, dolutegravir contra tenofovir, entricitabina y favirenz, y es importante tener en cuenta que para nosotros en Colombia, pues tenofovir, entricitabina y favirenz es la primera opción y todavía, a pesar del lanzamiento de las guías, sigue siendo en muchas partes. ¿Qué sucedió con este estudio? La idea era mirar a las 48 semanas cómo le iba al paciente para demostrar no inferioridad, y estos son los resultados, digamos, a 48 semanas. Pero miren lo que sucede a las semanas 96, ya se empiezan a separar un poco las curvas, teniendo un 80% de éxito terapéutico en la rama de dolutegravir versus un 72%, y esta diferencia no pasa por el 1, ese intervalo de confianza, y tiene una P significativa. O sea, en este estudio, tanto en la semana 48, en la semana 96, como en la semana 144, se demuestra una superioridad de la combinación de abacavir, lamivudina, dolu frente a tenofovir, entricitabina y favirenz. La conclusión entonces fue que fue superior en los 3 años que se hicieron, 48, 96 y 144 semanas, que hubo una menor ocurrencia de eventos adversos que determinaran una descontinuación del tratamiento. En dolutegravir fue solo del 2%, mientras que en la rama de favirenz fue del 10%, y hubo pues obviamente una menor frecuencia de eventos adversos neuropsiquiátricos. Pero ojo, insomnio sí se presentó más en la rama de dolutegravir que en la rama de favirenz. El estudio Advance fue hecho en Johannesburgo, fue un estudio de 3 ramas donde comparan tenofovir, alafenamida, dolutegravir contra tenofovir, disoproxil, fumarato, dolutegravir, y contra la combinación de tenofovir, disoproxil, fumarato, efavirenz, que es la que nosotros usamos comúnmente. La idea era verificar cuántos pacientes lograban estar indetectables al cabo de la semana 48. Estas son esta fue lo que se encontró en este estudio: 85% para dolu con tenofovir, disoproxil, fumarato, 84% para la rama de dolu con TAF y 79% para la rama de favirenz. Pero lo que llamó la atención de este estudio fue el aumento de peso, ¿sí? A la semana 48, digamos que en mujeres era de 6.4 kilos y en hombres de 4.7 kilos, pero en el AIDS del 2020 presentaron los estudios a 144 semanas, y fíjense en mujeres el aumento de peso que presentó la rama de dolutegravir, tenofovir, alafenamida, entricitabina, 12 kilos. Ojo, esto es para mujeres en Johannesburgo, mujeres de raza negra y naif, pero este trabajo, digamos, que llamó o alertó frente al tema de aumento de peso, que es algo que se ha venido hablando. En las otras ramas de dolutegravir con tenofovir, disoproxil fue de 7 kilos el aumento, y en la rama de favirenz fue de 5.5 kilos. Definitivamente, pues no hubo inferioridad frente a las ramas de tenofovir, entricitabina y efavirenz, pero sí hubo una mayor ganancia de peso en los regímenes que tenían dolutegravir con TAF. Bueno, este es otro trabajo también para verificar. Héctor, hazme un favor. Es que no puedo. Sí, ya, perdóname. Es que quería señalar y no me dejaba acá. Esto es otro trabajo para verificar. Dentro de nuestras guías nos quedó lamivudina, dolutegravir, biterapia, que como les decía es la primera vez. ¿Cuáles fueron los trabajos o la evidencia científica que tenemos para hacer esta recomendación? Son los estudios Gemini 1 y 2.
En ellos, estas son las dos ramas, en una dolutegravir lamivudina y en la otra dolutegravir con tenofovir disoproxil fumarato en tricitabina. Querían verificar pues que no hubiese o sea, que el medicamento no fuera inferior ninguna de las dos ramas. Miren cómo las curvas prácticamente son exactamente iguales, tanto en semana 48 como en semana 96, y la tasa de éxito es muy buena, 89.5 versus 86%. ¿Qué llama la atención? El número de pacientes que tenían más de 500.000 copias era apenas de 13 en la rama de dolutegravir lamivudina y de 15 en la rama de dolutegravir con tenofovir disoproxil fumarato. Eso es lo que hace que en las guías americanas no se recomiende esta biterapia en personas que tienen más de 500.000 copias, porque no tenemos evidencia científica, era muy chiquita el número de personas que tenían más de 500.000 copias de estas ramas de más de 700 pacientes, solamente fue 13 en una y 15 en la otra. Conclusiones del estudio Gemini 1 y 2, pues hubo menos efectos adversos relacionados con dolutegravir lamivudina comparado con la rama de tenofovir, de TDF, FTC y dolutegravir. No hubo inferioridad, fue una eficacia muy similar incluso a las 96 semanas, y hubo una mejoría en la razón de colesterol y HDL en ambas ramas. Bueno, ya entonces revisamos el tema de dolutegravir comparado con tenofovir, disoproxil fumarato y efavirenz. También miramos ya la biterapia, pero ¿qué pasa con los inhibidores de proteasa? Que también era un esquema que usábamos mucho en nuestro país. El estudio Flamingo entonces nos compara dolutegravir con dos análogos nucleósidos versus una rama de darunavir, ritonavir 800-100 con dos análogos nucleósidos también para demostrar no inferioridad. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este trabajo? Hubo una mayor eficacia virológica de dolutegravir a la semana 48 comparado con daruna, y esta respuesta fue mayor en los pacientes que tenían cargas virales mayores a 100.000 copias, les fue mejor con dolu que con darunavir, ritonavir. No hubo resistencia a 48 semanas en ninguno de los dos, de las dos ramas, ni con daruna ni con dolu, pero sí una menor descontinuación por eventos adversos en la rama de dolutegravir comparado con darunavir, ritonavir. ¿Cuál es la única excepción? Hubo dos pacientes con intento de suicidio y sobredosis en la rama de dolutegravir. No hubo descontinuación por eventos renales, y digamos que a la semana 96 la supresión en ambas ramas seguía siendo buena, pero superior en la rama de dolutegravir. Comparaciones de dolutegravir contra tazanavir. Está este estudio que fue hecho solamente en mujeres, es el estudio ARIA, y también inicialmente el objetivo era demostrar no inferioridad, pero vamos a ver cómo pudieron demostrar superioridad. En respuesta viral el 82% versus un 71%, que fue una diferencia estadísticamente significativa. Si ustedes ven, el intervalo de confianza no pasa por el 1, ahí se demuestra superioridad. Pero es importante revisar la descontinuación por eventos adversos. Fíjense cómo fue del 4% en la rama de dolu versus el 7% en la rama de atazanavir. Y en eventos neuropsiquiátricos, que nosotros no lo tenemos muy relacionado pues con atazanavir, se encontró una proporción muy similar, 14% en ambas ramas. ¿Cuáles fueron las conclusiones del estudio ARIA? Dolutegravir demostró ser superior a tazanavir, ritonavir en mujeres en este trabajo a un año, a 48 semanas, pues por la diferencia que les mostré de un 82 versus un 71%. Bueno, ya miramos entonces dolutegravir comparado con atazana, con daruna, con efavirenz. Ya revisamos, digamos, por qué seguramente quedó en nuestras guías de práctica clínica. Ahora vamos a ver la otra opción de los esquemas preferidos, que es Biktarvy, ¿sí? Bictegravir, tenofovir, alafenamida en tricitabina. ¿Qué hizo Gilead? Hizo dos trabajos. Uno es el 1489, donde se compara con abacavir, lamivudina, dolu. Ustedes no van a encontrar trabajos de bictegravir comparado con atazana, con daruna, con efavirenz, porque ese trabajo ya lo hizo dolutegravir años atrás. Entonces, ellos llegan a compararse con el medicamento top de ese momento, que es dolutegravir, y estos son los trabajos que les voy a mostrar. Igual son trabajos de no inferioridad, donde una rama recibe bictegravir, citabina, y la otra abacavir, lamivudina, dolutegravir. Son dobles ciegos, igual.
Miren las tasas de éxito terapéutico de este ensayo clínico, 92% para Bictegravir versus un 93% para Vacaville-amivinadolu. No hubo una diferencia estadísticamente significativa, quiere decir que es un criterio de no inferioridad, y estas son, digamos, las conclusiones. No es inferior Bictegravir contra dolutegravir en este trabajo. Hubo mayor reporte de náuseas en la rama de Vacaville-amivinadolu comparado con Bictegravir. Los síntomas gastrointestinales y neuropsiquiátricos también fueron más frecuentemente reportados en la rama de dolutegravir, pero realmente pues fue muy similar y el éxito terapéutico pues fue muy bueno. Ninguna de las dos ramas en el estudio anterior presentó mutaciones de resistencia. Eso es algo pues importante y es una característica pues de los inhibidores de integrasa. Frente a eventos adversos, miren lo que les mencionaba, mayor náusea en la rama de dolutegravir, y fue en la única donde la P fue estadísticamente significativa. A semana 96 se continúa la demostración de que no es inferior a dolu, y pues tampoco hubo resistencia, emergió resistencia en ninguna de las dos ramas. Importante, en la rama de Bictegravir no hubo ninguna suspensión por eventos adversos. En la rama de dolu, pues es la que les muestro acá. Cinco pacientes descontinuaron y estas fueron las causas. Bueno, y el otro estudio que hizo Gilead para compararse con dolutegravir fue el 1490, donde en el anterior acuérdense que está contra dolutegravir abacavir-lamivudina, en este está contra dolutegravir TAF entricitabina. El tamaño de muestra es similar, también es un estudio doble ciego, aleatorizado, donde se busca no inferioridad, y se demuestra, en este trabajo también logran demostrar que no hay inferioridad entre ninguno de los dos esquemas. Ninguno de los pacientes descontinuó por falla de eficacia, o sea, no hubo una falla terapéutica en ninguno de los dos, y en ninguno de los dos hubo emergencia de resistencia. En ambos, a semana 96, hubo menos eventos adversos con Bictegravir versus dolutegravir, hubo una menor disminución en la tasa de filtración glomerular, no hubo descontinuaciones por eventos adversos de tipo renal, y los cambios en los parámetros lipídicos fueron similares en ambas ramas. Ya revisamos entonces la evidencia científica de los esquemas preferidos en nuestro país. Ahora vamos a mirar los esquemas alternativos. Rápidamente. Entonces, ¿cuáles son los esquemas que tenemos como alternativos en nuestra guía de práctica clínica? Está el raltegravir, combinado con abacavir-lamivudina, o con TDF-FTC, o con TAF-FTC. La otra opción es el Bictegravir, cobicistat, tenofovir, alafenamida, entricitabina, y la otra opción es doravirina, lamivudina, tenofovir, disoproxicumarato. Entonces, vamos a mirar rápidamente la evidencia científica de estos trabajos. El primero, pues, es el STARMARK, que ustedes conocen muy bien, donde se pretendía buscar no inferioridad comparando raltegravir contra efavirenz. Este fue el diseño del estudio. Dense cuenta, pues, que a las 48 semanas se demuestra no inferioridad, 86% de éxito en la rama de ralte versus 81.90% en la rama de efavirenz. Pero, ¿qué sucede? Bueno, estas son las conclusiones en semana 48, que pues, hubo más eventos adversos en la rama de efavirenz, sobre todo relacionados con el sistema nervioso central, un 23% versus un 14%, y con una P estadísticamente significativa. Pero, ¿qué sucede a los 5 años? A los 5 años se demuestra una superioridad por parte de raltegravir. Fíjense, la descontinuación por parte de raltegravir fue del 25%, mientras que para efavirenz fue el 34%. Les insisto mucho en éxito terapéutico y en descontinuación, porque es lo que vamos a ver más adelante en el modelo económico de la guía. Mirando esta gráfica, nos damos cuenta de que dura mucho más los pacientes a 240 semanas con el tratamiento versus con efavirenz, porque tuvieron que descontinuarlo mucho más, casi la tercera parte, por eventos adversos, y esto fue lo que logró una P significativa y logró demostrar una superioridad a la semana 240. Entonces, a las 48 es no inferior, pero raltegravir es superior a efavirenz en los 5 años de estudio. Hubo menos eventos adversos, hubo menos cambios de perfil lipídico, y pues ahí se concluye que sí puede ser una alternativa en ese estudio publicado en el año 2009, pues que era una alternativa muy superior a efavirenz. Después Merck quiere
ver si es posible dar el raltegravir una sola vez al día, 2 tabletas de 400 cada 24 horas, y lo compara, pero lamentablemente las concentraciones de raltegravir, dándolo cada 12 horas, son 6 veces mayores comparadas con si le da una sola vez al día 2 tabletas. Entonces, en este trabajo, lamentablemente, pues no se pudo demostrar eso y por eso no podemos utilizar el raltegravir 800 miligramos una sola vez al día. El estudio SPRINT2 comparó dolutegravir con raltegravir. También era un estudio que buscaba no inferioridad frente a dolutegravir buscaba no inferioridad, demostrar no inferioridad frente a raltegravir. Pero miren qué interesante, cuando son pacientes con más de 100.000 copias, lo que sucede. Logramos a semana 48 que el 82% de los pacientes logren estar indetectables en la rama de dolu versus un 75% en la rama de ralte. Pero ojo, solamente el 28% de los pacientes tenían una carga viral mayor a 100.000 copias en este trabajo y esta P no fue estadísticamente significativa. Acá lo podemos ver mejor. La diferencia, pues, al ojo es importante, pero fíjense que no demostró estadísticamente, no se pudo demostrar que había un mayor éxito terapéutico con dolu que con ralte. Sin embargo, pues sí le llama a uno la atención esta diferencia que se encontró en el estudio SPRINT, que no se ha encontrado en otros trabajos. ¿Cuáles fueron las conclusiones del estudio SPRINT? Pues que fue virológicamente no inferior a ralte, el dolu, que no hubo mutaciones de resistencia a ninguno de los dos a las 96 semanas. En términos de seguridad y de tolerabilidad fueron muy parecidos, solamente el 2% tuvieron eventos adversos que requirieron suspender el tratamiento y a la semana 96 no hubo ninguna descontinuación por eventos renales. El estudio que hizo Mer también para verificar el tema del raltegravir 1200 miligramos una vez al día versus los 400 cada 12 horas, creo que todos ustedes lo conocen, fue un estudio de no inferioridad también. Fíjense que las curvas son muy paralelas y pues gracias a eso es que actualmente estamos utilizando la dosis de raltegravir de 1200 miligramos al día, que demostró ser no inferior comparada con la de raltegravir de 400 miligramos 2 veces al día. Hay estudios que uno solo, pues, que conozco, que es el 52-57, que comparó raltegravir contra tazanavir, ritonavir y contra darunavir, ritonavir, vamos a verlo. La descontinuación por toxicidad de este trabajo fue del 15.7% en la rama de atazanavir versus un 5.3% en la rama de daruna versus un 1.3% en la rama de ralte. Entonces, claro, en este estudio, raltegravir fue muy superior a los dos inhibidores de proteasa y dentro de los inhibidores de proteasa, darunavir, ritonavir fue mejor tolerado que atazanavir, ritonavir. Esas fueron las conclusiones de este trabajo. En cuanto a eficacia virológica, pues fueron muy equivalentes las tres ramas, pero en cuanto a tolerancia y a descontinuación, que es algo para mirar más adelante, sí hubo grandes diferencias. Bueno, entonces ya revisamos la parte de raltegravir, ahora vamos a mirar la parte del vitegravir cobicistat. Estos son los trabajos de Gilead, el 102, donde se compara contra efavirenz, tenofovir, disoproxil, fumarato en tricitabina. Era un trabajo también para demostrar no inferioridad. La respuesta fue del 87.6% versus el 84.1% en snapshot. O sea, cuando hablamos de que es un análisis primario, es el paciente que iba en la rama, lo siguen en el tiempo como si hubiese continuado en esa rama. Si hubo una suspensión, si el paciente cambió, si no se tomó la carga viral en el momento que era, se va a considerar como un fracaso independiente de eso. Cuando no lo hacen así y cuando las pérdidas son excluidas del análisis, se habla pues de un análisis por protocolo, y acá pues las tasas son mucho mejores, ustedes las ven acá, porque esos pacientes que se perdieron o que no se hicieron la carga viral en el momento que era, pues no son incluidos en el análisis. A semana 96 ya 144, fíjense que sigue habiendo una similitud en ambas ramas. Las conclusiones de este trabajo de Gilead, el 102, es que el vitegravir cobicistat, tenofovir, disoproxil, fumarato y entricitabina es no inferior a la combinación de tenofovir, disoproxil, fumarato, entricitabina con efavirenz. La descontinuación en ambos ramas fue del 4%, diferente a lo que acabamos de ver con los anteriores, donde habían tasas incluso del 0% en algunas ramas. Y es importante revisar esto. En la rama del vitegravir hubo 7 pacientes que hicieron mutaciones en integrasa,
8 hicieron mutaciones a los análogos nucleócidos, y en la rama de Favirenz también hubo 8 pacientes que hicieron mutaciones a los no nucleócidos y 2 a inhibidores en nucleócidos. Distinto a lo que acabamos de ver con los otros inhibidores de integrasa, donde no tuvimos ninguna tasa de resistencia. El otro trabajo que hizo Gilead con el Vitegravir fue contra atazanavir, ritonavir. Vamos a ver, el objetivo también era no inferioridad, también era un ensayo clínico doble ciego. Esta es la curva de carga viral menor de 50 a lo largo de las 48 semanas. Como todos los inhibidores de integrasa, es mucho más rápido en bajar la carga viral que el inhibidor de proteasa, pero a las 48 semanas sus tasas de éxito son muy similares. Entonces, en este trabajo de Gilead del 103, pues el Vitegravir logró demostrar no inferioridad frente a atazanavir, pero la descontinuación por eventos adversos fue mucho menor en la rama del Vitegravir, 3.7 versus un 5.1%. Y fíjense que en este trabajo también aparecen mutaciones de resistencia. 5 pacientes en la rama del Vitegravir hicieron resistencia, 4 en la integrasa y 1 en la transcriptasa inversa con la M184B, y en la rama de atazanavir, ritonavir, ninguno de los pacientes hizo. La incidencia de eventos adversos fue muy similar también en este trabajo. Comparaciones únicamente en mujeres también tenemos. El anterior era en población general. Este es un trabajo únicamente en mujeres, donde el Vitegravir cobicistat contra atazanavir, ritonavir, ambos con TDF-FTC. Este es el diseño del estudio. Buscaba no inferioridad con una diferencia de menos del 12%. Miren lo que se encontró. En éxito terapéutico, 87% para el Vitegravir, 81% para atazanavir. Y vamos a ver cómo logra demostrar el Vitegravir superioridad frente a atazana en el grupo de mujeres. ¿Por qué? Por menor descontinuación, ¿sí? Hubo menos tasa de eventos adversos. Por supuesto, hubo mayor ictericia e hiperbilirubinemia en la rama de atazanavir versus el Vitegravir. Y desde el punto de vista de perfil lipídico y de mediana de filtrado glomerular, pues no hubo una diferencia en ambos grupos. Pero en este trabajo, únicamente en mujeres, el WAVES, sí hubo una superioridad del Vitegravir. Ya revisamos entonces RALTE, revisamos el Vitegravir, ahora vamos a revisar doravirina, los dos trabajos que tenemos de doravirina. El Drive Forward es un trabajo hecho para comparar doravirina contra un inhibidor de proteasa. En ese momento darunavir, ritonavir fue el comparador. También es un trabajo para mostrar no inferioridad. Estas son las curvas, tanto a las 48 como a las 96 semanas. Fíjense que a las 48 semanas es del 83.8 en el brazo de doravirina versus un 80 en el brazo de darunavir, y en la semana 96 ya se amplía esa diferencia, es del 73% en el brazo de doravirina versus un 66% en el brazo de daruna. La descontinuación por eventos adversos fue mucho mayor para darunavir, ritonavir comparado con doravirina. Digamos que logró demostrar doravirina superioridad contra darunavir, ritonavir en este trabajo. Hubo mucha menor resistencia en ambos brazos. En el brazo de doravirina solamente del 0,5%, y pues es importante tener en cuenta porque nuestro concepto de no nucleócidos y de baja barrera genética es distinto para hablar de no nucleócidos de segunda generación. Fue muy tolerada, muy segura, y hubo muy bajo grado de descontinuaciones por eventos adversos. El otro trabajo de doravirina es el DryHead, que es comparado contra Favirenz, tenofovir, bisoproxilfumarato y entricitabina. Fíjense, este es el diseño, también era un objetivo de no inferioridad, pero lograron demostrar superioridad por el tema de los eventos adversos. Ya vamos a mirarlo. Frente a respuesta virológica fue de 84 versus 81%, algo muy similar. Pero en los eventos adversos neuropsiquiátricos, en este trabajo, la superioridad contra Favirenz, pues sí, fue muy evidente. Frente al tema de mareos, una P significativa. Frente al tema de desórdenes y disturbios del sueño, pues fue muchísimo mayor para Favirenz. Frente a alteraciones del sensorio también fue mucho mayor para Favirenz. Fíjense que para depresión y suicidio, autoagresión y para otro tipo de desórdenes psicóticos no hubo diferencias estadísticamente significativas, pero para estos tres, pues sí, sobre todo para el tema de mareos. Las conclusiones, entonces, pues doravirina fue no inferior a Favirenz independientemente del nivel de carga viral, y esta recomendación se hace pues por el tema de que rilpivirina sí tenemos que tener claro que debe ser para menos de 100.000 copias, doravirina no.
hubo una muy baja tasa de resistencia, solamente el 1.6% de los pacientes desarrollaron resistencia, y fue muy bien tolerada, mucho mejor tolerada desde el punto de vista neuropsiquiátrico que Favips. Bueno, hasta ahí digamos que la parte de evidencia científica. Ahora vamos a ver el análisis económico que se hizo en nuestro país para decidir que estos eran los esquemas preferidos y alternativos que íbamos a usar de ahora en adelante. En el análisis económico, ustedes pueden mirarlo en la página 478. Es importante que tengamos en cuenta que las guías que casi todo el mundo maneja son las de 150 hojitas, pero hay una guía grande, ¿sí?, que tiene 1579 hojas, que es donde viene como muy masticadito cómo se hizo cada una de las recomendaciones. Me parece que sí es importante que nosotros las conozcamos. Este es el resumen de la evaluación económica. Estas fueron las intervenciones que se compararon. Fíjense los esquemas antirretrovirales. Pero es importante tener en cuenta que para el análisis económico lo que se quiso mirar es por qué descontinúa el tratamiento un paciente de primera línea. Por falla viral, por una reacción adversa, por muerte asociada a reacción adversa o una muerte natural. Esos fueron los 4 componentes que tuvo en cuenta el análisis económico. Y el desenlace se midió en años de vida ajustados por calidad. Entonces, si ustedes miran en la guía de práctica clínica los costos de las intervenciones, llama mucho la atención los costos que se colocaron. Eso está en la página 510, donde habla de que el vitegravir, tenofovir, alafenamida y tricitalina cuesta 19.121 pesos el mes, mientras que el efavirenz, tenofovir, disoproxil en tricitalina cuesta 27.000 pesos. Y Biktarvy, que es tal vez la terapia más costosa que tienen en este análisis económico, dice que cuesta 4.207.000 pesos el mes. Ustedes lo pueden encontrar en la página 510 de las guías de práctica clínica. Me parece que es importante tener en cuenta por lo que vamos a analizar más adelante. ¿Cómo es el mercado colombiano para la atención del VIH-Sida? Este trabajo lo realizó una institución que se llama Procesum, una ONG. Fue presentado en noviembre del 2019 y fue presentado a la viceministra de Salud. Yo tuve la oportunidad de estar en esa reunión donde se mostró qué se hizo durante casi 3 años para analizar el modelo de mercados de paquetes de VIH en nuestro país. ¿Cuáles fueron las entidades administradoras de planes de beneficios que participaron? Fueron todas estas, tanto del subsidiado como el contributivo. IPS participantes, seguramente aquí están muchos de ustedes, las instituciones que participaron dentro de este trabajo que hizo Procesum. Para resumir, pues el sistema nuestro es un sistema regulado, pero que se rige por la oferta y la demanda. La demanda la hacen las EPS y la oferta la hacen las IPS. Y es importante ver que acá no aparece el paciente, ¿sí? El paciente no es el que demanda un servicio. El que demanda un servicio de un programa de VIH es el asegurador. Entonces hay una concentración de mercado que es permitida en nuestro país y vamos a ver cómo tenemos monopolios y oligopolios de instituciones que atienden personas con VIH, y esto hace que esa contratación se vaya modelando por el mercado que está rigiendo actualmente. En este trabajo es muy interesante ver que el 75% de las IPS en Colombia gestionan una sola EPS. Cuando esa EPS se liquida, cuando esa EPS se interviene, cuando esa EPS tiene problemas financieros, pues eso hace que la IPS se acabe. Durante el estudio, el 50% de las IPS que atendían personas que viven con VIH se acabó. ¿Sí? Eso es muy interesante, que en estos 3 años del trabajo, la mitad de las IPS que arrancaron ya no existían cuando se acabó el trabajo, porque se les acabó el contrato, porque lo perdieron, por lo que haya sido. Y el porcentaje de personas viviendo con VIH que se vieron afectadas por estas terminaciones de contrato fueron del 13% entre el 2016 y el 2017 y del 16% entre el 2017 y el 2018. ¿Cómo son los paquetes de contratación en nuestro país? En este trabajo se identificó esto. En el año 2016, un paquete para atención de personas que viven con VIH estaba alrededor de los 648.700 pesos y en el año 2017, 655.000. Si era sin tratamiento, era 258.000 y 261.000. Los procesos de contratación en nuestro país son directos, no son por licitaciones públicas ni nada de eso. Entonces, pues es casi que a dedo que se pueden estar dando las contrataciones de paquetes.
Y esto es importantísimo, ninguno de el 75% de los contratos que se revisaron en este trabajo no había establecido un ajuste por riesgo, ni por indicadores de mejorar las condiciones de los pacientes. Entonces, pues eso nos deja en el limbo en el que estamos, en el que lo que predomina para que una IPS sea contratada es el valor del paquete que está ofreciendo, ¿sí? Y si en nuestra guía de práctica clínica pues tenemos únicamente medicamentos innovadores con unos costos elevados, pues probablemente eso es lo que va a hacer difícil la implementación de las nuevas guías de práctica clínica. ¿Por qué hablo de que cómo es el mercado en Colombia versus en Latinoamérica? Fíjense los precios de dolutegravir, lamivudina, tenofovir por el Fondo Global. Es absurdo, son $5, ¿sí? Estamos hablando de menos de 20.000 pesos al mes que está costando la combinación de tenofovir, lamivudina, dolutegravir, que no la tenemos obviamente en nuestro país. Fíjense que dolutegravir solo está costando por el Fondo Global, estas son cifras o precios de 22 de febrero de este año, 2,25. Entonces ustedes dicen, claro, Brasil ya tiene implementado la combinación con dolutegravir, Argentina también lo tiene, pero es que ellos utilizan medicamentos con estos costos, ¿sí? Diferentes a los costos que tenemos nosotros en nuestro país. Entonces, la foto que siempre hemos querido las mujeres sacarnos en una piscina, es la expectativa que tenemos. Las guías colombianas quedaron a la altura de las guías de un primer mundo, de las guías europeas, de las guías americanas. Están nuestras guías colombianas. Sin embargo, miremos la cuenta de alto costo del 2021, ¿qué nos dice frente al uso de inhibidores de integrasa? En pacientes incidentes no alcanzamos a que el 10% de los pacientes estén iniciando inhibidores de integrasa. Fíjense que raltegravir, tenofovir y entricitabina está usándose casi en un 4% de los pacientes nuevos. Dolutegravir, abacavir, lamivudina en un 3,3%. Dolutegravir, tenofovir, entricitabina en un 3,12% y el vitegravir, tenofovir, entricitabina, cobicistat en un 0,38%. Y dentro de todas las personas, o sea, no solo los nuevos, sino de todas las personas que ven con VIH en Colombia, el dolutegravir se está usando en el casi 7% de los pacientes, el raltegravir en el 5%, el vitegravir en casi el 1%, vitegravir para el 31 de enero del 2021 había 5 pacientes en nuestro país usando. Entre esquemas prevalentes también no llegamos a tener más del 10% de los pacientes usando inhibidores de integrasa. Entonces, digamos que la realidad es otra frente a lo que sucede por el tema de mercados en nuestro país. La evidencia científica, por supuesto, y esta es parte de mis conclusiones ya para terminar, no hay duda de la eficacia que tienen los esquemas antirretrovirales, tanto preferidos como alternativos que quedaron en las nuevas guías de práctica clínica, no hay duda. Sin embargo, los costos de los medicamentos innovadores, haberlos dejado como una única opción en nuestra guía colombiana, hace muy difícil la implementación de la primera TAR, acomodándonos a esa nueva guía. Y lo discutí alguna vez con el doctor Ernesto, decía, es que si incluso la guía europea todavía deja efavirenz, todavía deja inhibidores de proteasa o inhibidores no nucleócidos, o sea, es de verdad increíble que hayamos dejado únicamente opciones que no tienen genérico en nuestro país. Considero, esto es muy personal, que hay que hacer estrategias de compras centralizadas y estrategias para la continuidad en la atención. Probablemente la resolución 441 que salió el mes pasado pueda ayudar en garantizar este tipo de continuidad o de acceso a los medicamentos por parte de los pacientes, porque no está fácil. Y desde mi punto de vista, que el desenlace haya sido por años de vida ajustados por calidad, el único desenlace que se midió en el modelo económico, y que los costos de los esquemas antirretrovirales que se hayan puesto en el modelo económico no correspondan a la realidad, también me parece que vale la pena que sean revisados en aras de una próxima guía de práctica clínica o en aras también de la implementación y de la realidad para poder implementarlas en nuestro país. Y eso era todo lo que tenía para comentarles. 45 minutos exactos, Héctor y Willy. Doctora, muchísimas gracias por su excelente presentación.
muy completa. No hay duda de que el factor precio es un factor que está dificultando la implementación de la nueva guía. Las estrategias que se pueden plantear, como usted lo menciona, es una compra centralizada. ¿Cómo ve usted la opción de pronto de sensibilizar a los aseguradores también para que se haga una renegociación de contratos respecto al paquete de por paciente? Mira, yo te puedo decir con conocimiento de causa que incluso esos precios de los paquetes que pone Procesum y que se los mostré, pueden ser incluso menores hoy en día, 4 años después de ese trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que a mi modo de ver sucede? Que nadie está mirando la gestión del riesgo y no está exigiendo un nivel de letalidad, de hospitalizaciones, unos indicadores de calidad realmente, ¿sí? Para la cuenta de alto costo, por ejemplo, para el ranking de IPS, para mí, y yo creo que William está de acuerdo, los que somos clínicos, el indicador tal vez más importante es carga viral indetectable, pero la carga viral indetectable es uno más dentro del resto. Es tan importante como hacerle sífilis una vez al año al paciente, es tan importante como que si tiene menos de 200 CD4 tome trimetoprim, y no, lograr que un paciente esté indetectable es tal vez el más difícil de todos los indicadores, y ahí es donde entra la buena tolerancia de un esquema antirretroviral y donde entran estas nuevas moléculas que tienen, como se les hice énfasis, mayores tasas de éxito virológico y menores tasas de descontinuación por eventos adversos. Pero como eso no lo estamos midiendo, eso es lo que hace que sea muy difícil la implementación, Héctor. Sin duda alguna. Doctor Lenis, ¿quiere decir algo? Doctor Mira que Martínez. se está negociando o evaluando más la gestión del precio que la gestión del riesgo. En la vida real no se está haciendo gestión de riesgos, sino gestión de precio. Eso es lo que uno ve en el mercado actualmente, porque es vulgar llamarlo así, pero ese mercado, la palabra correcta, yo creo, para describir lo que pasa con la contratación en ¿Y sabes qué VIH me y da también EPS. tristeza? Que se está negociando bajar los paquetes a punta de bajarle también salarios a la gente, ¿sí? De que a los médicos expertos, ya no importa si eres experto o no, y a tratar de cada vez como tener menos salarios para la gente, o contratar la psicóloga por evento, ya no son psicólogas fijas, que de pronto ni siquiera han visto personas con VIH, pero es una necesidad de bajar precios a como de lugar, y pues lamentablemente va la guía por un lado y el mercado, como no queremos llamarlo, pero es así, por otro. Doctor Martínez. Muchas gracias, Mónica. Muy grata, muy completa y muy documentada tu presentación. Y pues lo más importante es que llegamos al punto de discusión sensible que hay que hacer. Y realmente es cómo poner en el escenario de la realidad las recomendaciones de la guía. Esta es una discusión que se ha venido, que he ido metiendo a nivel del IEDS de manera paulatina, y debo decir que sin la constancia ni la continuidad que debe ser, pero estamos en este momento reabriendo esa discusión con el IEDS, porque uno pudiera pensar, y yo lo pensaba en algún momento, que el estudio de evaluación económica que hicimos para la guía, el modelo de costo-efectividad que hicimos, no fue el adecuado. Me refiero a que tú tienes toda la razón, y eso lo hemos hablado entre varios, de que el modelo de costo-efectividad pues no tiene mucha validez si se hace sobre la probabilidad o la voluntad que se tiene de gastar una o, en fin, como se hizo en el modelo de costo-efectividad, en el modelo de evaluación económico basado en la capacidad que se tiene de pago, que se determina por el Producto Interno Bruto, sino que debiera hacerse por esa UPC, por lo que tú llamas paquete. Estaba hablando con Kelly Estrada, pues que fue la líder la doctora Kelly Estrada fue la líder del IEDS en la parte de la guía, y que estábamos elaborando esa discusión, y pues
La última vez que hablamos hace un par de semanas, Kelly ya no está trabajando con el IES, se retiró del IES y entonces la discusión me la pasó a la doctora Adriana Roballo y en eso estamos. Kelly nos ayudó a retomar la discusión de cómo íbamos a poder abordar esto. La verdad es que el posicionamiento del IES, debo decir, es el correcto. Ellos hicieron la evaluación del modelo económico tal como se debe hacer, no hay otra. No entra a jugar dentro de unas variables o circunstancias que son peculiares del sistema de pago, no del sistema de salud colombiano, como es el modelo de atención de VIH. Pero de todas maneras, el IES particularmente, y eso sí me lo expresó claramente Kelly, está muy interesado para mirar cómo se pueden llevar todas estas recomendaciones de la guía a la realidad, cómo el IES puede contribuir a eso. Y yo creo que eso es una intención, una voluntad que debemos aprovechar a nivel de la Asociación Colombiana de Infectología para que estas discusiones, en particular la que tú acabas de poner sobre la mesa, tenga otra mirada diferente, donde no solamente se diga que resultó ser dolutegravir la terapia más costo efectiva en términos inclusive superiores a las terapias basadas en efavirenz, porque así fue como tú mencionaste, sino que cómo hacer eso realidad con la capacidad de pago real que se tiene cada uno de los, y pues no con base en esas amenazas que tú mencionas que yo no conocía, que la negociación se afecta a la contratación de los profesionales. Porque por otro lado, las casas farmacéuticas que tienen esas terapias que están priorizadas por el modelo de evaluación económica están haciendo su mejor esfuerzo en reducir los costos y los han reducido tanto como han podido, pero pues ellos lo saben y también hemos discutido que ellos pueden reducir el costo inclusive a la mitad y aún así todavía no son competitivos frente a lo que está sucediendo en la capacidad real de pago por la UPC que se tiene en los servicios, en los centros, en las IPS o en las EPS, cuando es la EPS la que paga este medicamento. Así que la discusión tiene que llevarse a otro nivel, tiene que interactuarse con el ministerio y eso es lo que también está queriendo plantear el IES. Así que pues, la expectativa que tenemos es que en los próximos días podamos ya retomar de una manera más oficial y formal, no informal, esta discusión con el IES y con el ministerio para ver cómo podemos realmente hacer, darle una mirada real a estas recomendaciones. Y estoy de acuerdo contigo. Hemos creído que la compra centralizada de medicamentos es un mito en Colombia para VIH. Y realmente no debe ser mirado así. Yo creo que es extremadamente sencillo. Una vez que se puso el ejemplo de hepatitis C, no va a haber diferencia con VIH. Es exactamente el mismo modelo. Yo ya estoy absolutamente convencido de eso. Se compran los medicamentos que se requieren para la atención de VIH a los precios del Fondo Global o a los precios de las diferentes agencias que financian esto a nivel mundial y el gobierno se las vende a la EPS. Y ese es el modelo que se tiene para hepatitis C. Y de esa manera se pudiera llevar a cabo de una manera más fácil y práctica las recomendaciones, que por ser las recomendaciones tienen una vital importancia, son las que se deben implementar. La pregunta es el cómo. Y ahí es donde tenemos que mirar todas estas modalidades y en algún momento tenemos que romper ese paradigma de que compras centralizadas para Colombia no se pueden hacer. Esa es parte de las metas que debemos proponernos este año. Sí, se deben y se pueden hacer. ¿Por qué? En mi opinión, y esto ya es algo mío, no se hace es porque, a diferencia de hepatitis C, VIH es un modelo de atención donde el riesgo financiero fue trasladado a las aseguradoras, a las APB y a las IPS. Y una vez que ese riesgo financiero se traslada a ellos, el gobierno ya no tiene nada que ver, ahí se lava las manos. Y ese paradigma es el que hay que cambiar porque finalmente el benefactor o el perjudicado de todo eso es el colombiano que tiene VIH. Muchas gracias, Mónica, excelente discusión. Bueno, Doc, gracias por la invitación y un abrazo y aquí me quedo escuchando el resto de conferencias.